Hola chicas y chicos, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos una vez más a mi canal. Estamos nuevamente en una edición nocturna de las reacciones, esta vez reaccionando al episodio 8 de Be My Superstar. En la tardecita tuve clases, así que no lo pude grabar a esa hora, pero ya llegando a casa estoy a punto de grabarlo. A ver, el episodio pasado tuvimos la primera traba, el primer obstáculo en la relación de nuestros chicos. Hachi literalmente se olvidó de Pan durante bastante tiempo, según lo que entendí al final, pero también entiendo por qué pudo haber pasado, ¿saben? Porque bueno, él tiene ahorita un proyecto bastante importante en el que está trabajando y además de eso pues sabemos que él siempre ha estado muy dedicado a su trabajo y nunca pues ha tenido que enfocarse en alguien más o cuidar de una relación, ¿me entienden? Entonces por ese lado es bastante entendible que él recién esté aprendiendo a sobrellevar todo esto. Creo que tiene que aprender a mejorar su comunicación con él, al menos no sé, avisarle los días en los que va a estar muy ocupado. Creo que enviar un mensaje de vuelta no toma ni un minuto, así que definitivamente la situación anterior se pudo haber manejado mejor, pero como ya les dije, entiendo completamente que el muchacho esté aprendiendo. Por el lado de Pam, pues como les dije el episodio pasado, pues sí me había parecido un poquito exagerada su reacción al comienzo, pero ya como que después al pasar los días y al ver que realmente Hachi literalmente se había olvidado de él, pues sí, me dio ese sentimiento, me dolió, ¿saben? De todos modos, creo que el muchacho, a pesar de estarse muriendo por verlo, supo manejar la situación, supo darle su espacio y me alegra haber visto eso de él. Finalmente, pues se reconciliaron, conversaron las cosas. Hachi prometió que iba a cuidar más de Pan, lo cual me alegró escuchar porque pues sí siento que Pan daba su 100% en esto, mientras Hachi no tanto. Claro que también entiendo el por qué. Su trabajo es uno de los más exigentes y demandantes de tiempo que hay, así que creo que van a tener que encontrar un balance ahí. Yo sé que no siempre va a ser 50-50, algunos días va a ser 70-30, otros va a ser 30-70 y así, porque todos los días no son iguales, todos los días no van a estar del mismo ánimo, todos los días no van a tener el mismo tiempo libre. Entonces creo que ahí está el reto y van a tener que adaptarse a ello. Pero bueno, para el episodio de hoy tenemos pendiente lo que es el tema de la amenaza que le hicieron a Pan. Tengo miedo, tengo miedo de lo que esa mujer esté planeando. O sea, no, Pan no está a salvo bajo el cargo de esa mujer. Pero bueno chicos, vamos a ver cómo sigue esto. Antes de comenzar, no olviden apoyar el canal con un like, una suscripción o un super gracias. De verdad que con cualquiera de esos me ayudan muchísimo. Ahora sí, sin nada más que decir, comencemos con el video. Está llamando a Minmue para contarle lo de la amenaza, ¿verdad? Uy, es su... es un punto de apoyo en quien confía para estas cosas. Y estos dos en la ducha después del chiquitingo. พี่เปียวเรียกปันให้ไปที่ออฟฟิศวันนี้เขาจะให้ปันเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงในสังกัดเขาครับทำคือเป็นไงเขาบอกว่าถ้าปันไม่ยอมเขาจะแฉเรื่องปันกับพี่อาชิแล้วเขารู้ได้ไงปันก็ไม่รู้เหมือนกันครับเขามีรูปปันกับพี่อาชิเต็มไปหมดเลยมันเป็นรูปที่ปันส่งกำไรให้พี่อาชิครับสวยแล้วมึงแล้วปันควรทำไงดี Me alegra que se lo haya dicho a alguien, como para poder saber qué hacer, para que tenga ayuda al pensar. Y sí, bueno, tampoco veo de otra. Yo diría denunciarla, pero sabemos que si hacemos eso, ella también dice lo de Hachi, lo cual también es denunciable por incumplimiento de contrato. Entonces está complicada la cosa. Vamos a ver si en este episodio nos dan más historia de Minmue y el doctorcito, porque hasta ahora, o sea, agradezco el sexo, ¿ok? Lo agradezco, pero también necesito historia. Welcome to ส้มเปรี้ยวเนื้อลิ้นจ๋าเราเป็นลูกชายที่อีกคน Ay, no, ya firmó. พี่รับรองเลยว่าพี่จะปั้นปันให้ดังกว่าใคร Oh my god. ครับ
ขอบคุณมากนะครับ แล้วรูปที่ถ่ายมาครับ ผมขอเก็บไว้ได้ไหมครับ ได้สิจ๊ะถือว่าปันจะคิดถึงอาชีพไงแล้วถ้าเกิด No ว่าปัน confío en จะ esa ได้รูป mujer. เติมบอกพี่ได้ Tiene นะ copias, ¿verdad? พี่มีอีกหลายรูปเลย เก็บไว้ในเมมโมรี่การ์ดนะจ๊ะ No les dije yo. No, si no tiene un pelo de estúpida. ครับ ปานขอตัวกลับก่อนนะครับ Ah, ขับรถดีๆนะ ครับ yo que él se lo quito de la mano y me voy corriendo. La cara de bebé pan. Me siento un poco cansada, chicos, ¿eh? ใช่จ้ะ Ah, me cansa siempre ir a la universidad. ใช่จ้ะต่อไปเธอไม่ต้องห่วงแล้วนะ ¿Tú ว่าสองคน sabías จะได้ de esto, desgraciado, maldito traidor? ต่อไปเธอไม่ต้องห่วงแล้วนะว่าสองคนจะได้เจอกันอีกว่าเธอจะได้ No tienes que preocuparte de que se vuelvan a encontrar. Automáticamente Pan apareciendo en Japón. ที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของเธอแล้วล่ะว่าเธอจะแยกอาชีพมันยังไง Suciamente es la única manera en la que lo sabe เดี hacer. ยว ¿Cómo está eso de besarlo mientras está dormido? ¿Eh? Ah, ahora él me da tanto asco como ella. Ah, y ahora le toma fotos. หนาวครับหนาวมากเลยครับเดี๋ยวพี่จะวิ่งออกมาเลยใช่ Ay, 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 ay. ¿Qué decía el contrato? Al menos puedo saber. Imaginan que en el contrato de Pan también haya estado que no puede tener pareja. Doble daño al enterarse todos de la relación. Super cute. ¿Quién lo subió? สวัสดี Ah, ครับพี่หวาน las acaba de tomar y yo, ¿quién lo subió? Estúpida. สวัสดีครับพี่หวาน สวัสดีจ้า ที่เขาบอกว่าห้ามพี่อาชีพเปิดเผยเรื่องที่ไปถ่ายทำหนังที่ญี่ปุ่น คือความจริงเหรอครับ แล้วปันไปรู้มาจากไหน พี่อาชีพเคยบอกไว้ก่อนไปอะครับ ใช่จ้ะลูกพวกเนี้ยพี่คิดว่าเป็นแผน PR ของกองถ่ายเขาอะเพื่อเรียกกระแสทั้งคู่อะพอหนังถ่ายเสร็จเดี๋ยวเขาก็เฉลยว่าความจริงคืออะไร แต่เท่าที่พี่ดูคอมเมนต์เนี่ยนะ ก็ไม่มีใครว่าอาชิไปในทางเสียหายเลยนะถามคนญี่ปุ่นยังชอบอาชิด้วยซ้ำอะปันไม่ต้องเป็นห่วงนะ ถึงแม้ว่าพี่ไม่ได้ไปดูแลอาชิแต่พี่อะคอยเช็คข่าวเขาตลอดเวลานะ ครับพี่หวาน Ay, su carita, se lo ve muy preocupado. ¿Cómo es que se anima a ir? ¿Es porque lo empieza a extrañar? O quizá porque se entera que está enfermo. Creo que sería lo más probable. เห็นรูปที่ลงในทวิตหรือยังพี่หวานบอกว่าเป็นแผน PR ของกองถ่ายคงจะอย่างนั้นแหละ แล้วมันต้องถ่ายแบบนี้ลงทวิตไปอีกนานหรือเปล่า ถึงนะดิ ก็ต้องถึงอยู่แล้ว แฟนทั้งคนนะ ¡Ay, tan bello! ต้องถึงอยู่แล้ว ¡Ah! Hoy está más encantador que nunca. No sé, tiene algo de ถึงนะ diferente. ดิ ก็ต้องถึงอยู่แล้ว แฟนทั้งคนนะ Creo que es la polera, le queda muy bien. ปานเป็นคนพูดเองไม่ใช่หรอ เป็นแฟนอาชีก็ต้องอดทน ครับปานจะอดทนไว้ อาชีไปพักผ่อนเถอะปานไม่กลัวแล้ว Lo es, y creo que lo demostró el episodio pasado. สวัสดีครับ Uy, qué bonito. สวัสดีครับ พี่ต้นเองนะปัน เปรี้ยวที่โทรมา อ๋อ ¿Para qué o qué? พี่เติ้ลมีธุระอะไรหรือเปล่าครับ
ก็ขอแสดงความยินดี ที่เราได้เป็นเด็กในสังกัดเดียวกันไง ขอบคุณนะครับ Ese cuento no me lo trago ni por un พี่เติ้ลไม่มีอะไร segundo. แล้ว ปันขอตัวไปนอนก่อนนะครับ Eso, yo también haría lo mismo. Le diría, ah, ok, chao. ปันรู้ไหม เควินชอบอาชิ และชอบมากด้วย คนที่นี่เขารู้ว่าเควินมีรสนิยมแบบไหน เควินบอกกับทุกคน ว่าอาชิคือสเปคของเขา และที่อาชิได้งานเรื่องนี้มา ก็เพราะว่าเควินเป็นคนเลือก Oh my god, tenemos otra víbora aquí. Este es el hijo de Boston. El aprendiz de Boston. Intentando meter cizaña aquí. Pero no lo va a lograr. No lo va a lograr. O bueno, sí, quizá un poquito, pero... Yo sé que Pan confía en Hachi. ¿Verdad? ¿O será por eso que termina yendo a verlo? No creo, no creo. Si es que hemos avanzado desde el episodio pasado, no creo que pase eso. Uy, tienen escena de beso. ไปครับตัวเดสคุณดารินเข้ามาทำไม ก็ไม่รู้ไซผมอิงตัวละครมากเกินไป Uy, sí, claro. Uy, เรา sí, อิงกับตัวไม่ claro. รู้ Pero, a ver, yo no me esperaba un beso entre First y Benjamin, o sea, oh my god. ไปครับตัวเดส Y ya habían cortado y se quedó ahí como 2 segundos. ก็ไม่รู้ไซ Yo lo conté, อิง yo lo conté. เราอิงกับตัวละครได้ แต่เราต้องรู้วิธีการแสดงด้วย ผมเข้าใจ Exacto. แต่เวลาเรารักใครอ่ะ มันหักห้ามใจกันไม่ได้ Eso no te da el derecho de meter la lengua en la persona que te gusta. Y menos sin su consentimiento. What the fuck. มันแสดงให้เห็นถึงว่ายูจิโร่นั้นต้องการเคนจินมากแค่ไหน ขอบคุณมากนะครับ ครับ Ok, bien por la escena, supongo. Ok, pero prácticamente ya se le declaró. Y en la cara de Tyron. Oigan, ¿este sí es en Japón? O sea, ¿sí fue grabado en Japón? Parece. ไว้ใช้ตอนไปญี่ปุ่นนะครับถ้าเมื่อไหร่ที่คิดถึงปันก็เอามาใส่บ้างนะครับ Ay. Lo extraña. Probablemente acaba de entrar en un shock emocional por lo que pasó hace un rato. อาชิซังมีธุระอะไรจะคุยกับผมเหรอครับ ¿Y todavía preguntas? เควินว่า ¿No tienes algo por lo cual disculparte? เขารอผมไว้ที่เมืองไทยเราเป็นเพื่อนร่วมงานก็พอแล้ว Se lo dijo. ผมยังไม่ทันจะเริ่มเลยอาชิซังก็ตัดผมทิ้งซะแล้ว Pues sí. อย่าเสียเวลาผมเลย ผมดีใจแทนคนรักของอาชิซังมากเลยผมรับรู้ด้วยว่าอาชิซังรักเขามากแค่ไหนเพราะมันถูกถ่ายทอดผ่านตัวละครเฮจิที่อาชิซังจะบทบาทอยู่ Kenichi. Me da un poco de risa el nombre. Oh my god, sí, esto es muy japonesco, ¿eh? Japonesco. Acabo de crear una palabra, o me ขอบ parece. คุณครับแต่ผมไม่อยากเป็นแค่ผู้ร่วมงานน่ะขอเป็นผู้จริงๆได้ไหม Con tal de que no metas tu lengua en mí. Oh my god. อันนี้ก็ต้องใช้มาสละ Arigatou gozaimasu. ขอบคุณครับ Ok, hubiera preferido escuchar unas disculpas de su parte. Digo, no. No me cae tan mal el chico, pero creo que sí hubiera preferido escuchar eso.
Uy, uy, uy. Yo acá ganándome con las patas de First. ¿Qué más se puede pedir? ¿Eso no está frío? Están en pleno invierno. Dígame que son aguas termales. Vaya, vaya. No, pues ya entiendo por qué se enferma después, ya sea por el frío o por el cambio brusco de temperatura. Uy. Ambos tienen la colita. ไอ้คาตาเดนมันก็โอเคแล้วนะ Ok, esta vez lo respeto. มองนิดนึง ได้ครับไป ทำไมล่ะก็ขยับเข้ามาใกล้ๆเจาะเข้าไปที่หน้าทั้งสองคนเลย Oh my god. Ya se está sintiendo mal. Probablemente también el cansancio. อาชิซังอาชิซัง มีอะไรหรือเปล่าเข้าฉากเลยนะครับ No, si ya está con malestar. อาชิซัง ไม่เป็นไร เรายังไหว Me da risa cuando le llama a Chisan. Ay no, esta es la escena. Ay, mi vida, lo primero que ve es a Pan. อาชิซังอาชิซังลุกขึ้นไปกินยาก่อนนะครับ Oh. Y él con su achi almohada, sobreviviendo a la soledad. Tyro. ¿Es Tyro quien lo llama para avisarle? ฮัลโหลครับ พี่หวานโทรบอกปันหรือยังว่าไอชีไม่สบาย พี่ชิเป็นอะไรมากหรือเปล่าครับ เป็นไข้แต่หมอบอกว่าไม่เป็นอะไรมาก แล้วพี่อาชินอนโรงพยาบาลกี่วันครับ No confío en sus intenciones al avisárselo. พี่นอนโรงพยาบาลกี่วันครับ Definitivamente no es porque le preocupe que él sepa todo de su พั novio. กอยู่ที่ห้อง ปันไม่ต้องเป็นห่วงนะ มีเควินนอนเฝ้าให้ Ya sabía เหรอครับ yo. พี่กะว่าจะเป็นคนเฝ้าเอง แต่เควินเขาไม่ยอมปฏิบัติ พี่ก็เลย ต้องให้เขาเฝ้าอ่ะ พี่เติ้ลเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะครับ พอดีว่าเดี๋ยวปันคุยงานกับเพื่อนก่อนครับแค่นี้ก่อนนะครับ Ah, te odio. Me caes mal, muy mal. Traté de tener confianza en él hasta el último minuto, pero ya se fue al tacho. แล้วใครบอกเธอสองคนว่าอาชีไม่สบายฮะ อ๋อเอเติ้ลส่งข้อความมาบอกผม มิสเตอร์ฮาดะเนี่ยบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงหรอกอาชีเป็นไข้หวัดธรรมดาไม่ได้ร้ายแรงอะไรอ่ะ แล้วเมื่อวานอ่ะแช่ออนเซ็นนานไปหน่อย แต่เดี๋ยวคงหายแล้วมั้ง ปันจะขอไปญี่ปุ่นนะครับ จะไปดูแลพี่อาชิครับ คุณไปก็ไม่ได้ช่วยให้อาชิหายคล้ายได้หรอก อย่างน้อยก็เป็นหน้าที่ของคนเป็นแฟนกันนะครับ แล้วพ่อมึงก็ต้องไปกับปันด้วยกูเกี่ยวอะไรด้วย Me da risa como แล้ว habla. พ่อมึงก็ต้องไปกับปันด้วยกูเกี่ยวอะไรด้วย Cuando habla tan determinadamente es muy gracioso. เพราะงานนี้พ่อมึงต้องไปช่วยปัน อย่างน้อยนะครับ ถ้าพี่อาชิเห็นหน้าพวกเรา เขาก็ได้อุ่นใจไงครับ แล้วมึงไม่กลัวผมก็นั่นแหละครับพ่อมึงต้องไปช่วยปันจัดการเขาได้อุ่นใจไงครับ Tienes กลัว miedo. ผมก็นั่นแหละครับพ่อมึงต้องไปช่วยปันจัดการ ถามฉันหรือยังว่าฉันจะให้ไปหรือเปล่า พี่หวานครับ ถ้าปันไม่ได้ไปดูแลพี่อาชิเนี่ย ปันคงกินไม่ได้
นอนไม่หลับแล้วก็ Uy, no, el rey del drama. รู้สึกผิดกับตัวเองไปตลอดชีวิตแน่เลยครับพี่หวานพี่หวานให้ปันไปเลยนะครับ อ๋อ ปันขอร้องนะครับหนูอยากให้ปันไปนะครับ No, pues si me แล้ว lo ที่มึง pides พูด así. มา Hasta te pago el avión. No sé de dónde saco el dinero, pero แล้ว te ที่ pago มึง el พูด avión. มามึงมีตังค์ไปหรือเปล่า ก็พวกมึงออกให้ก่อนนี่ครับ เดี๋ยวไปทำงานไปทีนะครับ Oh my god. เออไปก็ไป แต่อย่าไปวุ่นวายกับกองถ่ายมันมากนักนะ เข้าใจไหม Sabía que yo que iba a hacer porque se enteraba que estaba enfermito. อ่ะ นี่เงินที่พี่ก้อยให้ปันมาไงพี่คิดว่าเงินก้อนเนี้ยคงพอซื้อตั๋วเครื่องบินไปกลับได้ Vaya, vaya. ขอบคุณครับพี่หวาน แล้วเมืองเนี่ยก็หาที่พักให้น้องมาหน่อยละกัน โรงแรมถูกๆที่นั่นคงมีแหละ ปันอยากนอนโรงแรม5 ดาวครับ Papá. กูไม่มีให้มึงหรอก Lo logró. เอาจนได้นะมึง El que persevera มันไม่สบาย alcanza. ถ้ามึงจะไม่เป็นห่วงนั่นแหละ อีกอย่างปันจะไม่ยอมให้คนที่เควิลอะไรนั่นน่ะถวยโอกาสเด็ดขาด ¿Qué? Esa traducción está mal. นี่มึงจะถึงข้ามประเทศแบบนี้ไม่ได้มึงน้อยพี่หวานอันเนี้ย Y güey, sí, en parte lo está haciendo por los celos. Me parece bien la parte de esta situación en la que su motivación es que Hachi está enfermo. Pero la otra me parece un poco... มึงน้อยพี่หวานอนุญาตแล้วเพราะมึงก็ถือโอกาสไปเที่ยวเลยไง ครูชวนหมอนิ่งไปด้วยดีกว่าดูนะ ¿Van a ir todos? คิดอะไรอยู่ไม่ได้บอกว่ามึงไปถึงที่นั่นแล้วจะไม่จัดหนักให้ชี้อย่างนั้นแหละบ้าพ่อนี่ที่ก็ป่วยอยู่นะ Uy, sí, él está enfermo, pero miren su cara. Miren su cara ya planeando todo en su cabeza. ใช่ไหม Oh my god. ¡Deja de hacer eso, Pam! ¡Por Dios! ¡Ah! นี่แล้วนี่มึงจะบอกพี่เปรี้ยวว่าไงเออ ¿Qué se le ocurrirá? อะไรนี่เนี่ยใครชวนอะชิซังพักเถอะครับ มีอะไรก็เรียกผมตลอดเวลานะครับขอบคุณครับ โอเคนะคะสำหรับวันนี้โอเค Cuando cierra los ojos me los cierra completamente. Hay โอเค personas นะ que คะ duermen สำหรับ así วั y น me นี้ da miedo. เอาที่นี่นะคะน้องตาลอย่าลืมนะคะ Parece que se está yendo para el más หู allá ฟังแล้วก็พูดให้สื่อความหมายนี่คือหัวใจของการแสดง acting is reacting นี่นะคะทวนให้ผู้ฟังสิคะ acting หมายถึงอะไรเอ่ย acting ยังไงเอ่ย acting คือ is reacting ครับ ก็โอเคค่ะ ขอบคุณมากนะคะคุณอ้อยค่ะ ค่ะ ที่สาบเวลามาสอนน้องอะค่ะ ได้ค่ะสำหรับคุณเปรี้ยว ค่ะใครที่แต่งยังไงโอนให้นะ ได้ค่ะ Yo les dije que amo las expresiones de esta mujer, ¿verdad? O sea, me cae mal, pero sus expresiones son tan... No sé, la manera en la que habla. Me da mucha risa. ปันต้องมาเรียนอีกทีวันไหนครับพอดีว่าอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์อ่ะปันต้องเร่งทำหนังสั้นตัวจบของอาจารย์ครับ อ้าวเหรอ มันเป็นงานกลุ่มครับ แล้วเพื่อนๆว่างตรงกันอาทิตย์นี้พอดี ปันไปจัดการเรื่องงานที่มหาลัยให้เรียบร้อยแล้วค่อยโทรมาบอกพี่ Me pregunto cómo va a mantener la mentira cuando llegue a ขนาด Japón, นั้นด้วย porque se supone que Tyron también está ahí. ¿Se va a estar escondiendo de él? อาชิตื่นปัญญาได้แล้ว อาชิ Ay, no, 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 aléjate, aléjate, Satanás.
detesto. Lo detesto. Sabías que no puedes hacer eso, ¿verdad? No puedes hacer eso. Cochino. Asqueroso. Es de todo ese beso menos romántico. Y Achi lo sintió y se volteó. Ew. Ew. Y yo supuestamente diciendo al comienzo que él era más maduro que Pan. Miren las vueltas que da la vida. O sea, su actitud es la de un puberto encaprichado con la persona que le gusta. เฮ้ย มาได้ไงวะเนี่ย Minh güey. เมืองพี่หวานเป็นห่วงไอ้คิวก็เลยส่งกูมาดูแล ไม่ต้องเป็นห่วง กูอยู่นี่ทั้งทน ทำไมไม่โทรมาบอกก่อน Es lo mismo que nada. ที่อยากมาเซอร์ไพรส์ Es lo mismo que nada si vas a invadir ทำไมไม่โทรมา su บอกก่อน templo, o sea, su cuerpecito ที่อยาก como มา lo เซอร์ไพรส์ hiciste. ไงไอ้เติ้ลพอดีกูค้างอยู่โรงแรมนึงช่วงนี้มึงสองคนไม่มีถ่าย กูว่าจะพายคิวไปค้างกูนะ Oh, se lo va a llevar con นอ él. นที่นี่ด้วยกันก็ได้ Así él no se va a ก enterar. องถ่ายนะอีกอย่าง No va a ver a มึงหาย Pan. ป่วยแล้ว ไปค้างแค่2-3 คืนเองถ้าพี่หวานไม่คุกเห็นจัดการทุกอย่างให้กูไม่มาหรอก หนาวก็หนาว งั้นกูฝากดูแลอาชีด้วยก็แล้วกัน Lo va a hacer mejor que tú, ให้กลับมา créeme. ล่ะ เออ Lo dejo con el doctorcito. Oh. No habíamos visto interacción entre estos dos. Oh. Es un bebito. En Tailandia no nieva, ¿verdad? Entonces de hecho están en Japón. หมอครับ เดี๋ยวพอปันคุยโทรศัพท์กับพักหมอช่วยตะโกนเรียกปันหน่อยนะครับ จะให้หมอตะโกนเรียกว่าอะไรดีอะตะโกนเรียกว่าไอ้ปันทำงานเว้ยเมื่อวานนี้ครับก็ได้ Oh, ¿quiere que interrumpa la llamada? สวัสดีครับพี่เติ้ล Ah, บอกว่า เอ้ยเมืองมันมาญี่ปุ่น เอ้าเหรอครับ buena jugada. Me Me encanta la inteligencia de Pan. พี่หวานคงเป็นห่วงพี่อาชีอะครับ ปัน ไม่เป็นห่วงอาชีหรอ ปันทำงานเว้ยไอ้ปันทำงานอย่างเงี้ยไอ้ปันเพื่อนครับ เพื่อนปันเรียกแล้วครับ เดี๋ยวปันขอตัวก่อนนะครับ สวัสดีครับ ¡Ah! Me encantó. มีอะไรหรือเปล่าปัน Me encantó. พี่เติ้ลเขาโทรมาเช็คอะครับว่าปันอยู่ที่ไหน เขาคงสงสัยว่าปันต้องมาญี่ปุ่น Supongo que ya se ha enterado de todo el chismecito, de toda la situación. พี่เติ้ลเขาชอบพี่อาชีอะครับ เขาพยายามแย่งพี่อาชีไปจากปันครับ แต่หมออย่าบอกเรื่องนี้กับพ่อเมืองนะครับ ปันไม่อยากให้เพื่อนต้องมาผิดใจกันนะครับ Oh, Mingwen no sabe de eso. เดี๋ยวเว้ย Aunque ya lo debe deducir. สองคนนั้นน่ะคุยอะไรกันอยู่ Oh. Oh. El reencuentro. Qué bonito se ve con la nieve. Ay, mi vida. Oh my god. ¿Cómo lo carga? Como si no pesara nada, como si fuera una pluma. Oh, me encanta. Ay, me encanta cómo se le ponen rojitas las narices cuando están en el frío. ทำไมครับ Ay, si no se alegra así cuando me ve, no quiero nada.
ยังไงบ้างครับยังมีไข้อยู่หรือเปล่าครับทำไมคุณเป็นหมอ Ya tenemos un doctor aquí, ¿eh? ทำไมคุณเป็นหมอนี่หมอตัวจริงอยู่นี่ Oh, เดี๋ยววัดไข้หน่อยดีกว่านะครับ qué lindo tenerlos a los cuatro juntitos. Esperen, que vino equipado y todo. Qué doctor tan preparado, ¿eh? ลบเร้ามาญี่ปุ่น Supongo que siempre puede surgir una emergencia. ลบเร้ามาญี่ปุ่นเด็กอยากได้ของเล่น มึงก็ตามใจปันเกินไป Y puede que มึงไม่ sí. ได้ตามใจปันหรอกครับ ปันขอร้องเอง ปันมาขออนุญาตพี่หวายเราด้วยเอาหิ้วมันนี่มาด้วยเกรงใจเขาคุณเข้าใจอะไรผิดเราคุณไม่ได้เอาหมอมารักษามึง Están aquí de vacaciones. O de luna de miel, quién sabe. Porque estos dos lo único que hacen es darse como cajón que no cierra. แต่คุณมาเปลี่ยนบรรยากาศกันเว้ย ไม่มีไข้แล้วนะครับ อุณหภูมิก็ปกติ แต่อาจจะเพลียๆอยู่บ้าง พักผ่อนแล้วก็ดื่มน้ำเยอะๆนะครับ ได้ครับเนี่ยเป็นหมอเนี่ยอุ่นใจตลอดเวลาครับไปกลับห้องแล้วก่อน Ok, es la primera vez que los vemos como realmente novios. Y no solo como dos personas que cogen y cogen. ไปกลับห้องแล้วก่อนแล้วชีเขาจะได้พักผ่อน Me encanta cómo le queda ese outfit negro al doctorcito. แต่ชีไม่ต้องห่วงนะ ปันจะอยู่ตรงนี้เองครับ Ay, pan. Ay, cómo le besa la manito. Bạn gặp ai chị nè. Ya decía yo que cuando dijo que querían cambiar el ambiente era porque querían hacerlo en otro lugar. ¡Oh my god! No puede ser, güey, no puede ser. Pero gracias. Al menos en este episodio tuvimos un poquito más de contexto. ¿Sacó la lengua? Creo que sí, ¿eh? No, y con la música bien tradicional de fondo. El sonido de la piel chocando con la madera. Oh my god. Ay, Dios mío. Ya no voy a decir nada. De verdad. Ah. Su pelito acá. Se ve muy gracioso. อันอยากไปไหนหรือเปล่านั่งเครื่องมาไหนไปไหนใจผ่อนคลายแช่ออนเซ็นนานจนเป็นไข้ไม่เขียนดีกว่า Su voz ronquita, güey. La voz ronquita de Pang no me da las vibras de Pang. Me dan las vibras de Leo. แช่ออนเซ็นนานจนเป็นไข้
เขียนดีกว่า Uy, ¿será que grabaron esto realmente después de recién haberse levantado? แน่ใจเลยมันจะได้ผ่อนคลาย Se me hace que el señorito quiere algo de acción, ¿eh? Oh. Ay, tan bellos. ¿Cómo ha de ser? Oh my god. No, pues efectivamente, y lo quería. Uy, 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 uy. Uy, uy, uy. ¡Ay! ¡Ay! Pan, no me mires así. Pan. Pan, cálmate, por favor. ¿Qué es este mood? ¿Qué es este mood? Oh my god. De pronto Pan se puso en modo daddy. O sea. Me pregunto cómo se ha de sentir las aguas termales en un clima tan frío. Pero oh my god, las miradas que se están dando. Tenían el paquetito al costado. Preparados estaban. ¿Pero qué es este mood de Pan, güey? Güey, este no es Pan que le hicieron a mi Pan, me lo cambiaron. ¿Qué es eso de estar abriendo el condón con los dientes? Me dio las vibras de, ya saben, Vegas, Payu. ¿Qué es esto? ¡Ah! O sea, los daddies más daddies. ¿Y cómo lo escupía? No, no, güey, no. La cara. Uy, la cara. Auxilio, auxilio, no lo supero. No lo supero, no lo supero, no lo supero. No. ¿Cómo lo volteaba? A ver, desde el comienzo ya. Desde el comienzo, recontemos. Primero, ¿cómo entraba? Sí, por Dios. Por Dios. En modo perris perris. Luego la mirada de Pan. Se le salió el Leo que lleva adentro. Oh my god. Uy. เป็นจริงก็เพราะเธอไม่รู้เลยจะมีโอกาสดีๆอย่างนี้อีกไหมจากคนที่ไม่มีอะไรโชคดีแค่ไหนที่ยืนอยู่ตรงนี้ No, luego cómo lo volteaba. แค่เธอหันมาก็จะได้รู้ Y mientras allí esperando la entrada triunfal de Mini Pan. No, ¿cómo era? El pequeño Pan. Oh my god! Oh my god, oh my god, oh my god. Uy. Excuse me.
Ay, no, qué imagen. Ay, qué fuerte. Oh my. No, pues se nota que le están pasando muy bien. No puedo con las expresiones, chicos. Auxilio. No estoy soportando. ¡Oh my God! Esa sonrisa de Mac. ¿En serio se puso en Daddy Mode? ¿Qué le pasó? Si te das vuelta lo entiendo. Oh my God. Pan, cálmate por favor. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Basta. Basta, que no estoy soportando, en serio. En serio, en serio, en serio. Las expresiones. La p... Y está bien largo, Me les voy, chicos, me los voy. ¡Ay, cómo se agarraban la manito allá! Oh my God. Oh. Morida quedé, Shouta, morida quedé. ¿Qué acabamos de ver? ¿Me puedes explicar? Fue la escena más fuerte, más completa que les he visto hacer. O sea, completa en el sentido de que vimos todo el proceso. ¿Me entienden? ¿Me entienden? Y a la vez fue tan pasional. Me encantó. O sea, me encantó. Quiero ir de nuevo, chicos. Quiero ir de nuevo, pero... Le vamos de nuevo. Bueno, yo sí lo voy a ver de nuevo. Ya he decidido si lo pongo de nuevo para ustedes o no. Porque últimamente como que me están saliendo largos los videos porque repito mucho, Uy, es que hasta fue romántico, güey. Tuvo de todo, me encantó. Estuvo en el balance perfecto entre amor, pasión, ternura. Porque la velocidad a la que lo hicieron, no sé, me dio esa sensación. No voy a superar esa escena. A lo Vegas, a lo Payu, ahora a lo Pac. Pero ya saben, chicos, no se abre el condón con los lentes, con los dientes, por favor. Se puede romper. Uy, el besito por atrás. Y es que también el humito saliendo del agua le da un efecto especial, Se siente el calor hasta acá. Qué imagen, qué ángulo. La canción también es hermosa.
en las expresiones. Pero Pan así de sudadito. Pan en ese mood es muy sexy. Y es la primera vez que en todo momento Hachi estuvo abajo. Por cierto, por ahí me habían dicho que muchos pensaban que ellos dos eran versátiles, lo cual a mí nunca se me había pasado por la cabeza, porque en las escenas que vimos, o sea, por ejemplo, lo que dije en el episodio pasado de que Hachi siempre tiene su momento arriba, me refería a la posición. No que él fuera el que recibiera, sino que él está arriba, ¿me entienden? Como le respondí en los comentarios por ahí a alguien, a lo Rain montando a Payo. ¿Se acuerdan de esa posición? Bueno, esa posición. Siempre lo vi como esa posición en las escenas en las que mostraban sus piernas y todo eso. Yo me los imaginaba así, pero jamás vi a Hachi como pues el que da. Pero pues bueno, quién sabe, cada uno puede ser lo que quiera. Pero como les decía, es la primera vez que él solo ha estado abajo. No, las manitos, güey. La compenetración. La compenetración en la pareja. Güey. No fue mi intención decir esa palabra en doble sentido, lo juro. Fue casual. Ay, son muy bellos. Me encantan. Veo a Pan un poco preocupado.ฟังเพลง First Love ป่ะ First Love. เคยนะไม่ได้ฟังมานานละ Ay, qué relajante se escucha el agua. ลองได้ฟังหน่อยได้ไหม Me encanta. El país de las maravillas de Oro. 皆さんこっちですよ ¡Güey! ¡Qué bonito se ve todo! La arquitectura, el paisaje. ¡Wow! Ay, me alegra que estén aprovechando de mostrar los visuales de Japón. こっちが忍者迷路 Laberinto ninja. こっちが大きいのが忍者シアター Me pregunto cómo están entendiendo todo lo que está diciendo. Porque lo está diciendo en japonés. Y se supone que ellos no hablan japonés. Quizá Hachi un poquito por su papel. ¡Ay, qué bellos! ¡Ay, combinan también! ¡Me encantan! El Jappers me encanta. ¡Güey, la diferencia de altura!บ้านอธิษฐานขออะไรอ่ะขอให้งานหนังของอาชิดังไปทั่วหมดเดี๋ยวมันไม่เป็นจริงแล้วอาชิถามก่อนทำไมอะครับ Buen punto. ดังๆปังๆเลยนะครับ มึงก็เว่าเกินไปแล้วไอ้ปันระหว่างไอ้ชี้ดังขึ้นมาจริงที่คานร้องไห้มาหากูขอให้กูพาไปตามหาไอ้ชี้อีก คุณนั่นแหละที่พูดเวอร์เกินไปสมน้ำหน้าโดนซะบ้าง
son tan como hermanos. Minwen y Pan. Oh, wow. Están viendo una representación teatral japonesa sobre ninjas. ¡Ay, no, qué chévere! Estoy como en una cita doble. Me encanta. Gracias por hacerme conocer Japón, al menos mediante una pantalla. Nunca nadie se había preocupado tanto por mí. เควินคุณมาทำอะไรที่นี่ ผมแวะมาหาเพื่อนครับกำลังจะกลับเลยพัตเติ้ลซังบอกผมว่าอาชิซังมาพักกับเพื่อนคนไทย เพื่อนผมครับเมืองหมอนิ่งแล้วก็ปันมินาซังฮาจิเมะสเตะ Juego de palabras en inglés es Pan. มินาซังฮาจิเมะสเตะเควินเดส ผมว่าปันซังไม่น่าจะใช่เพื่อนปันซังคือคนรักของอาชิซัง คุณเควินนี่เดาเก่งมากเลยนะครับ No sé qué tanto me gusta que Pan haya hecho eso. O sea, sé que está celoso el chico, pero se supone que si estamos tratando de ocultar esto ante la mayor cantidad de personas posibles, no me parece que lo haya hecho, al menos sin la autorización de Hachi o sin haberlo conversado antes. ¿Me entienden? Pero bueno, al parecer Hachi no tiene mucho problema con eso, pero คุณเควินนี่เดาเก่งมากเลยนะครับ hubiera preferido que no lo haga. ผมเห็นแค่นี้ผมก็รู้แล้ว Uy. คุณเควินครับ ผมมีเรื่องจะคุยกับคุณเควินเป็นการส่วนตัวเลยครับ Vaya, vaya. Ay, no, no, ese es el sonido que siempre ponen cuando van a cortar el episodio. No me puedes dejar el episodio sin saber qué es lo que le va a decir. Gracias, gracias, gracias. Bueno, de todos modos supongo que ya que Hachi le dijo que tenía a alguien más, supongo que no va a haber mucho problema, pero es que eso también es algo que Pan no sabía, ¿me entienden? Si al menos hubiera escuchado que Hachi le dijo a Pan que le había dicho eso a el personaje de Benjamin, que no me acuerdo cómo se llama, pues estaría un poco más justificado. หมอ Excuse-moi. หมอ ¿Qué pasó aquí? หมอนี่มีคนอื่น Ok, supongo que es alguno de sus salientes nocturnos que empezó a acercarse. No, a ti no. No, vuelve por donde viniste. ให้โอกาสเราบ้างได้ไหม Oh, es una escena. Bueno, tampoco. สวัสดีครับ นี่ใครเหรอ สวัสดีครับพี่ก้อย ผมแบงค์นะครับพี่แย่ก็ Dígame que lo va a reconocer. Kylo. Lo reconoce, ¿verdad? ผมแบงค์นะครับพี่แย่ก็ Esperen, si él fue ahí es porque apareció de sorpresa. Obviamente Villao no le pidió venir. Así que supongo que hubo algún desacuerdo ahí entre ellos para que Van haga eso. ไม่ละลาเลย Ay, tan bellos. Ok, ok. Estos dos están más acarameladitos que nunca, ¿eh? Me muero de amor. Y bueno, chicos, este fue el episodio 9 de Be Mine Superstar. ¿Cuántos episodios va a tener esta serie? ¿10 o 12? Si tienen la información, déjenmelo en los comentarios, por favor. A ver, el episodio de hoy estuvo bastante lindo en general. Tuvimos una escena bastante bonita, muy bonita, de Pan y Hachi. Como les digo, creo que tuvo el balance perfecto entre ternura, pasión. Fue una escena bastante completa, sensual y romántica. Me encantó, realmente la amé. A ver, el día de hoy prácticamente tuvimos todo el episodio filmado en Japón. Al principio no me había dado cuenta que era el Japón verdadero, pero pues ya viendo la nieve y todo el contexto,
las edificaciones, la arquitectura, los paisajes y todo eso, pues sí, definitivamente es Japón. Y pues se me hace muy bonito que hayan hecho el esfuerzo de filmarlo realmente allá, porque fácilmente pudieron haber, no sé, ambientado algún lugar que se parezca, ¿me entienden? A ver, tuvimos primero a Achi viajando finalmente, haciendo sus escenas, poniéndole todo el empeño posible a su trabajo, y pues en el camino bebé Achi se enfermó, se terminó enfermando. Obviamente imagínense todo ese cambio de temperatura, del frío exterior y las aguas termales, y encima agréguenle el cansancio, obviamente su cuerpecito no soportó. Ahora también lo tuvimos siendo víctima de 2 actos realizados con su cuerpecito sin su consentimiento, empezando por su coprotagonista que le metió la lengua ahí en plena escena, según él porque se metió mucho en el personaje. Sí, claro, repito de nuevo, hubiera preferido que se disculpe porque considero que es algo que no se debe hacer, como lo dijo el mismo Achi, la actuación pues tiene sus límites, y en caso de que él haya querido, no sé, poner más realismo en la escena, considero que debió haberlo consultado con él antes, ¿me entienden? O sea, creo que no cuesta nada decirle, oye, ¿te molesta si improviso un poco o si le añado esto a la escena para que se vea más real, más pasional? No lo sé. Creo que esas cosas se tienen que conversar y no puede hacerlas sin su consentimiento. Pero bueno, a partir de esto, pues Achi le aclara las cosas y le dice que tiene a alguien esperándolo en Tailandia. Y bueno, al parecer el hombre lo entendió. De todos modos, el chico me cae mucho mejor de lo que me cae Tyrell. O sea, Tyrell es una porquería de persona. O sea, me cae muy mal a este punto, de verdad. Lo que hizo él se me hace mucho más asqueroso, que es besarlo mientras está dormido, también sin su consentimiento. O sea, tiene tan poca fe en sí mismo que sabe que de otra manera no va a pasar y tiene que recurrir a métodos tan cobardes. Y no solo eso, sino que también ha estado intentando meter cizaña en la relación entre Achi y Pan, contándole sobre Kevin y sus intenciones. Ya me acordé el nombre, se llama Kevin. Contándole sobre Kevin y sus intenciones con Achi y toda la cosa. Afortunadamente Pan no cayó, al menos ante la primera provocación. Creo que podría decir que tampoco ante la segunda. Creo que la principal razón por la que viajó fue porque Achi estaba enfermo, o al menos eso quiero pensar. Claro que obviamente el hecho de que haya tenido en mente de que alguien más está tratando de conquistar a Achi fue un impulsador, ¿me entienden? Pero bueno, creo que me contento con que la razón principal haya sido cuidar de Achi. Y bueno, el encuentro fue muy lindo. Amé la carita de Pan al ver a Achi, lo feliz que estaba, güey. Parece un cachorrito cuando llega su dueño. O sea, realmente si Pan tuviera una cola, la cola estaría así, así, así. Y bueno, luego tuvieron su momento juntos, la escena de la bañera, luego la cita doble. Me encantó verlos a los 4 conviviendo en Japón. Los outfits de invierno también, que pues no suelo ver a los chicos usando ese tipo de outfits porque pues sabemos que Tailandia tiene un clima más cálido, así que me gustó mucho verlos en general en otro contexto. En cuanto a la parejita de Min-Wei y el doctorcito, pues esta vez al menos tuvimos un poquitín más de contexto. Ya no fue sexo sin contexto, ahora fue con contexto. Vimos un poquito más de ellos siendo novios, pero de nuevo volvieron a la cochinada. Y bueno, supongo que tenían que hacerlo en Japón, ¿verdad? Tenían que dejar su huella ahí. De todos modos, esta vez su escena no fue tan larga. Creo que esta vez le quisieron dejar el protagonismo a la escena entre Pan y Achi, y pues efectivamente se lo ganó, ¿eh? Pero bueno, ya veremos qué pasa el siguiente episodio, qué es lo que finalmente le va a decir Pan a Kevin. Probablemente le quiera aclarar el estatus que tiene con Achi, ¿verdad? Con lo cual no sé qué tan de acuerdo estoy, como les digo, desde el abrazo que vi ahí, porque pues se supone que ellos están tratando de ocultar lo mejor posible su relación para no causar problemas, y siento que es algo que sí o sí debió haber conversado con Achi antes, a menos que sí lo haya hecho y simplemente no nos mostraron.
Pero bueno, ya que Achi ya se lo había dicho antes, supongo que no va a haber mucho problema, ¿verdad? Pero bueno, chicos, nada, cuéntenme ustedes también qué les pareció el episodio. Yo como siempre los estaré leyendo. Y bueno, chicos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden darle la manita arriba y suscribirse si les gustó el video. Si les gustó mucho, ya tienen el botón del super gracias activado por si quieren colaborar con el canal. Obviamente solo si así lo desean. Ya los estaré viendo en un próximo video. Bye. ¡Mua! Los quiero. No olviden seguirme en Instagram.